¿Cómo se hacía la matanza? Ah, bueno, pues muy bien. Mi marido mató muchos cerdos. ¿Cómo preparaba ese día? ¿Cómo hacía? Hombre, se mataba el cerdo, después después se mataba, se chamuscaba, se quemaba con helechos. ¿Sabes lo que son, Sí. son helechos? Fentos. ¿Cómo se llaman en Galicia? Pues hay quien dice fentos, hay quien dice fieitos, sí. felgos, pero sí, Bueno, sí es. Con eso se es la misma chamuscaba, palabra. después se abría, se escuartizaba, se echaba cada pieza para su sitio. Unos para hacer los chorizos, Uno para chorizos, otro para hacer morcillas, y otro otro para hacer lo más sangriento, y eso se hacía que le llamaban chorizos de segunda, que se llamaban buchanos. ¿Cómo? ¿Buchanos? Buchanos. Lo sangriento del cerdo, o sea, el chorizo era el especial. Es bueno. La carne la buena, carne buena. entonces, Se hacía chorizo y el salchichón. chorizo bueno, y salchichón. Pero luego Y después la otros, carne que estaba un después, poco de las sangre, grasas se cocía calabaza y se rebanaban es una pan. morcilla. Las morcillas de que Está hablando del chorizo. No, de Del buchano. el buchano se echaban aquellas carnes que tenían un poco ensangrentadas. Y tripas, y una parte de las tripas. Ah, sí, se lavaban las tripas, las mujeres las encallábamos. Y también se picaban. Sí, se picaban. Y una cosa que se hacía era La bucha, sí. ¿cómo? Pero bueno, eso La ya se palabra. hacía con la lengua. Di la palabra, la bucha. La Sí. bucha, no, de eso yo... Es el bocillo, De eso nosotros casi no hicimos, de eso. pero se hacía para el martes de carnaval. Sí, sí. Solían hacer a la gente que lo hacía para el Y martes. eso ya llevaba alguna costilla, carne con hueso. Sí, hasta alguna Sí, costilla. y a veces que le echaban algún- hasta los picaban hasta las lenguas. cueros. Había gente que le picaba hasta la Y lengua. se guardaba Cosa para del el morro. martes de carnaval. Ajá. Es un tema que no... ¿Y cómo se preparaba la carne para hacer los chorizos o para hacer...? Bueno, pues eso se apartaba primero, como estábamos diciendo. La buena, se escogía la buena. Después se picaba con una máquina a mano. Primero era Después por la buena, noche, ahora por la ya- noche ya- se adobaba. Se adobaba con pimiento Pimiento, sal y ajo. Y Se sal. hacía el adobo y después al otro día, en las máquinas estas también, que entonces no había nada, otra cosa más que de mano, se llenaban y las mujeres las atábamos, se picaban bien picaditas, para que no le pasara nada y Sí, se le sacarle picaba el con un aire. piquito para que saliera al aire. Al chorizo cuando Porque si estaba queda ahí bien. dentro corre riesgo Claro, de... puede ser. Claro, Como con el esa riesgo de que hueque, se sí. estropeara. Ajá. Después los lomos se adobaban, Bueno, algunos, otros no. otras, bueno, había gente, pero y las costillas también se solían adobar. Cuéntame la morcilla. Ah, bueno, las morcillas eran con pan, eran las La grasas, morcilla era de las grasas. de la grasa. Las zonas Después engrasadas. se cocían calabaza, que sabéis lo que es calabaza, ¿no? Se le mezclaba calabaza Y pan. y pan. El pan se partía en esto y se echaba para un Se saquito, se amollecía. ablandaba de noche y por la mañana se hacía el maso. Y a aquel maso se le echaba cominos, pimiento Y sangre. y sangre, un poquito de sangre, Sangre de cerdo. porque cuando se mataba el cerdo le cogíamos la sangre para echarse después a las morcillas, para que le quedara un colorito mejor. Pero se echaba ya al día siguiente. Al día se siguiente, dejaba la sí, carne sí. preparada. No, sí, eso todo se Sí, hacía. eso todo casi se hacía al día siguiente. Sí, al día siguiente. Ajá. ¿Y hacían algún tipo más de embutido? Bueno, a lo mejor había veces que gente que de las orillitas de las costillas solían hacer como unos chorizos que lo llamaban de hueso, Chorizo pero bueno, de eso hueso. ya mucha gente, otra gente, pues aquello después hacían cualquier cocina para comer y ya no sé, pero lo normal eran los chorizos. Para aliñar las patatas. No, el No, eso era chorizo manteca. eran muy buenos para echárselos al cocido. La manteca es que había gente que la derretía y unas hacían o mantecaos, otras hacían pringadas, otras echaban al caldo porque no tenían aceite, como había como... Y otras las comíamos enturradas. Sí. Cada uno hacía según estaba el programa de casa. Si había más, hacía mejor. Si no, claro, si no había más. Claro. Ya, quien podía matar dos cerdos, pues mataba dos. Quien mataba tres y quien mataba uno solo y quien no mataba Bueno, uno. depende de la posibilidad de la Y aquí en gente. esta zona se hacían farineras o farinatos. Sí, también se hacían. Sí, alguna gente hacía farinatos, Sí, también se no se hacían. Pero no se hacían mucho, pero No, sí, eso sí. más... No, aquí farinatos poco. Bueno, sí, pero sí se hacían. Bueno, pero yo lo entiendo poco. Poco. Poco, Yo no, creo no que es, más no hacían es era tradicional, morcilla. digamos. Sí, no era tradicional. Pero Aquí eran más morcillas. el farinato es aquí el Quien cine mataba dos de Rodrigo. cerdos y tenía bastante grasa, se hacía por lo menos 5 o 6 panes de morcillas, o 6 o 7. Lo que más Que hacía la era gente que las morcilla. vendía, si podía. Morcilla, sí. Y que no, pues para casa.
¿Y el resto de partes del cerdo, orejas, morros Ah, y bueno, tal? eso se pelaba y después la gente lo cocía para... lo rebozaba o lo echaba a lo mejor a unos frijoles, según dependía de casas o de costumbres. Claro, en cada casa también había El una morro se solía... Excepto el rabo que se lo comían los Bueno, trabajadores. muchachos, los sí. críos. Después lo que era la jeta y eso la barbada, eso se adobaba, o sea, se salaba. Después lo frías, a lo mejor hacías unas patatitas, como se decían, en cachuelos y te comías con un cachito de tocino, estaba muy rico. ¿Cómo es en cachuelos? Las patatas. Cachelo no es como... no, Ah, no. cachelo. Lo que digo es Vale, cachelo, vale, ah, son vale, patatas, vale. trozos grandes, Aquí hay mucha Aquí es costumbre. cachuelo. Aquí es vale, cachuelo. vale. Aquí se dice cachuelo, pero era mucha Frías unos costumbre. trocitos de ese tocino Ahí es y el estaba punto muy con rico. cachuelos, pero aquí los cachuelos eran muy Con tocino. habituales, ¿eh? Sí, sí, Si mucho. tenías aceitunitas de esas de pa' aquí de la sierra que te Ah, las traías, sí, ¿no? de eso. Porque también hemos tenido siempre mucha amistad con estos pueblos de la sierra. Sí. Ahí, nosotros mismos tenemos para ahí muchísimas amistades. El aceite de ahí Y siempre. te traían aceitunas, las arrajábamos, las arreglábamos, y el día de la matanza se sacaban las aceitunas buenas y el que las tenía buenas, no era toda la gente que las tenía. No, Entonces la matanza era un trabajo y al mismo tiempo era un poco una celebración, ¿no? Sí, sí, además se reunía la familia. Se juntaba la Festivo. familia, la los familia tíos, más allegada. Era un día que Sí, la gente aquella se se pasó echaba el día la como mano. un día de fiesta. Sí, sí. Sí, sí. Uy, en aquel tiempo. Sí, la matanza, era, y a las, Sí. y las Yo chicas, tengo las los mejores muchachas jóvenes no recuerdos te de mi- dejaban yo tocar. tengo eran los mejores mayores recuerdos todas. de mi abuelo, Las dos o mi tres abuelo mujeres maestro. mayores eran las que gobernaban todo. Bueno, nosotros Muchachos decían, vosotros miráis y aprender. siempre íbamos a la matanza de mi tío, del padre de Ángel, de los padres. Después ya nos fueron enseñando, mire, se hacen así con las tripas, La nuestra, para la llenarlas, toda la familia. las atabas el día antes. Íbamos hasta para la de mi tía Feliciana, la raya de paño. Las tripas después Coño, para aquello llenar, parece que se era ataban. una romería. Y se Nuestra solían casa de notar. ahí estuve yo. No estaban las más gorditas con las cosas, Pues la- todo muy seleccionado. López esta, Las mujeres mayores de que Ángel enseñaban López, esta mucho. gente. Sí. Tenías que hacer, es que nosotros ¿Cómo se no llamaba sabemos, aquella tenéis que mujer? Ya no me aprender. acuerdo. Es divertido. Claro. Y decían la verdad. La madre Había de una Ángel, manera que- concreta de hacer cada De cosa. hacer cada uno, Del sí. abuelo, del Y había padre. gente mayores que eran muy selectos por eso. Ujú. Después los jamones los recortaban y los metían Los en sal. jamones se recortaban bien y Sí. se metían en sal. Se metían Y, en sal. el tocino se metía también en otras arcas, con un puedo Sí, seleccionar, el tocino se para que se curara todo el año. Ibas cortando con ahí. sal, el tocino estando enterrado en sal, No le pasaba se nada. conservaba, no le pasaba nada. Duraba allí todo el año o más. Y los jamones tenían un plazo. No, el jamón había que sacarlo Y después los lavabas. Había que Depende poner- de los kilos que pesara. según los kilos. Tantos kilos, tantos días. Después los ponías a secar en casas. Solíamos ponerle kilo y medio por día. de la Entonces, el tocino no se sacaba, se dejaba en... No, no, no. No, el tocino El tocino ya se va había las gastando arcas, allí. porque de allí no se ponía ni se ponía amarillo ni nada. Están tan Había quien ¿sabes? lo sacaba, sí, había quien sacaba el tocino pero poco. y lo colgaba, pero Pero eso. para ir consumiendo ya. Sí, pero no. Nosotros, Para lo que es tenerlo guardado, estaban en Siempre aquellas metido en arcas una de arca. madera, me imagino, ¿no? Sí, porque Sí. como es grasa no En se las sala. arcas esas de No se pasa madera. de sal. El jamón sí se pasa de sal. Se puede pasar si lo tira demasiado tiempo. Pero el Las tocino no arcas se de pasa. madera que había ya antiguas, que a lo mejor ya eran más viejas, pues allí se ponía eso y estaba ahí todo el año. Ya en una cuadra, no en casa. Por regla general, siempre tenías un sitio fuera de la aparte, casa. no dentro de, bueno, dentro de casa. Y dentro de casa era una despensa que había. Yo me acuerdo aquí en la casa esta, cuando antes había una despensita, se nos entraba a la puerta y allí es donde se salaban los tocinos y los jamones. Sí, dependía de cómo Después era. los jamones los sacabas y los colgabas ya a secar. Se colgaban en la cocina, donde, como aquí ahora no, en las Claro, cocinas las aquellas cocinas eran que entonces eran de madera, lo que es eran todo. de madera los techos. Aquí no se pueden poner matanzas pero con aquí ya segura, no. en estas casas de ahora. Tienen que ser en casas ya. ¿Y los animales? ¿Qué animales se solían tener? Pues lo que más tenía la gente eran eso, vacas. Vacas, bueno, vacas no. unas cabras. Tenían, unas la gente tenía vacas para el trabajo, para la pareja de trabajar y si alguna un par de ellas cerriles que llamábamos o 3 o 4, pero después lo que más había también eran cabras, pastorías de cabras y ovejas. Cabras aquí llegó a haber 20.000. 12 o 14.000 cabras. O 20. ¿Eh? O 20.000. O Cerca de 20.000. 20.000. Todo el mundo tenía unas cabras y ovejas, pastorías, ¿eh?
Se iba para el monte, la Pastoría se llama. Sí, sí. Es decir, el conjunto de las cabras es una pastoría de cabras. Sí, cada uno tenía, la pastoría que tenía uno, la pastoría de cabras, sí. Ajá. El rebaño, bueno, se suele decir rebaño se suele decir en ovejas más, en cabras la pastoría. Entonces, pastoría para las cabras, rebaño para las ovejas y para las vacas. No, para No, las porque vacas- no había, porque solo había pocas. Claro, ¿no? Había había parejas pocas, para trabajar. Sí, No había- sí, a lo mejor 2 o 3 cerrillos que se le decían más. Llegó jóvenes, a pero- haber también un guarda de cerdos. Ah, sí, Sí. porquero también. Porquero Porquero lo también. llamaban. También. Porquero, son porquero. Le llevaban los cerdos, iba con ellos. Sí, eso es curioso, campo. porque era Yo- para el yo- común, para yo- todos. Yo me acuerdo, Un porquero para todos. Pero también había las cabras de la villa. también, bueno, pero esa Las cabras de la villa había el que eran tenía... un cabrero que llevaba todas las cabras de toda la gente. Porque toda la gente Llevaba era algunos- 8, tú 3, yo 100 o 5 200. y se llevaban la Llevaba corral del que señor y el señor el que los guardaba. Se le daba ya. Es que había trabajo. casi la gente, después el que no tenía pastoría, tenía 2 cabras, 3 cabras, 1, 2. Sí, para leche de casa. Y esas las echaban al cabrero de Villa. Y llevaba las de todos los De vecinos. todos los vecinos. Y se le pagaba un... Claro, Sí, se le pagaba un- Igual también hubo un vaquero. Ah, el vaquero también. Siempre hubo vaquero y con una cuestión muy particular, lo del vaquero. El vaquero de aquí tenía para tocar, tenía Tenía un caracol, una caracola. Una caracola. Una caracola, y eso es un diferencial muy grande en todo lo que es de norte a sur, lo que son las vías estas pecuarias, porque en unos sitios se tocaba la cuerna, Sí, en otros es que- sitios se tocaba la caracola. Sí, sí. ¿De dónde venía la caracola? Aquí. La ¿De dónde caracola... venían esas caracolas? Yo tengo fotos a la caracola, la última de aquí, que la tienen en San Sebastián, por ahí. Y esa diferenciación la hay en todo lo que es de norte a sur, hasta Extremadura. Caracola, cuerna, caracola, cuerna. Pues sí, caracola, cuerna. mayormente había La más cuerda. procedencia Qué curioso. de venir del norte, las caracolas. Ajá. Qué curioso eso. Este tuvo siempre una Tocaba, caracola, pero la yo gente conozco sabía de que otro tenía que sacar que era con un cuerno. Una Y cuerna, como una era, cuerna, por sí, ejemplo, sí. el alguacil que se decía, el alguacil, para echar un bando, salía por todas o sea, los capitales del pueblo y echaba el mando aquí, tal, lo que fuera. Y ahora no, ahora, por ejemplo, tú, por Se hace saber, sí. Pero entonces era así Se hace también. saber a todo vecino. Se hace saber a todo vecino. Ha pasado esto, ya te explicaba todo, ya lo sabía. Y todas Y era las gracioso. esplanadas, Escucha que están sí, sí. echando bando. que las esplanadas Decía la aquí, gente, Le escucha que están echando un bando. capitales. un poco amplias aquí, se llaman campitales. No capitales, son campitales. Y Es ahí, un capital. ahí echaba, en cada capital, echaba el mando. Decían, el escucha, alguacil. que están echando un bando, a ver Se lo mando, a ver para qué es. Y ahí daban anuncios. Sí, se de- daban anuncios de lo que fuera, o del Lo que ayuntamiento, fuera, de lo que pues. fuera, o sea, había perdido una cabra o un burro, No, lo que había fuera. perdido Lo que algo. fuera. Él daba Todavía todas- tenía un vendedor ambulante que traía cosas para vender y también lo anunciaba. Buscaba algo, le pagaba algo y echaba pagaba el Y algo. mando. ya, pues en tal sitio hay algo. Eso Es es. como ahora que vienen los mercadillos por todos los pueblos. Pues entonces era así. O sea que es distinto totalmente, Nada, Sí, sí. todo. Y hemos hablado de las vacas. ¿Cómo llaman a las crías de las vacas? Becerros. Terneros. Bueno, ¿Terneros o becerros? común becerro. Becerro, un becerro, Becerro, pero ternero. normalmente ternero. ¿Y el macho de la vaca? Toro. Toro. El toro. ¿Y si es capado? ¿Es toro Si también? es no, el capado es buey. El capado es buey. Vale. Y lo mismo con las ovejas. La cría de la oveja, creo que ya lo Cordero. Cordero. O La borrego. de- y O borrego. borrego. Y la de la cabra era chivo. Chivo o cabrito. o cabrito. Cabrito o chivo. Ujú. Muy bien. ¿Y el macho de la oveja? Carnero. ¿Y Carnero. el de la cabra? Macho. Macho. Macho Macho. cabrío. Muy bien. Cabrón no. Patrón, Muy bien. sonaba mal. ¿Y las ovejas, a las ovejas se les aprovechaba la lana? ¿Hacían... Sí, 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 sí. sí, aquí mucho. En tu en Sí, aquel sí. tiempo. ¿Y en qué época más o menos se hacía? La ¿Cómo? mosquila. Se esquilaban. Se esquilaban. esquilaban. Aquí en junio, En junio. ay, a 1 de junio hasta San Juan, Sí, en la época de esquilarlas. por ahí, por ahí. ¿Y venía, lo hacía cada uno en su casa o venía No, gente? no, había unos esquiladores que se dedicaban a eso.
Venían. Porque claro. toda la gente no sabía. No, no, Pero había no, unas no, cuadrillas no. que venían y a esquivar las ovejas. ¿Y usan la palabra motilar? Para... Sí, motilar. Mayormente se decía motilarla. Ajá. Sí, decían, ay, viene fulano, han venido unos esquiladores que vamos a motilar las ovejas. Ajá. Solían decir, sí. Muy bien. O han venido los motiladores, bueno. Sí, sí. No, hombre, y se preparaba la lana, mucha gente la Sí, preparaba, la escardaba, preparaba la lana para hacer después jerseys, calcetines y todo también se eso. Y hacía. hacían también Era- colchones y... Sí, aprovechaban la lana. sí. De eso era muy, y lo que tenía Y mucho de la lana pero ya era se todo preparaba para hacer jerseys. Se hilaba con la Pero bueno, rebeca, Se lavaba todo para los eso. esa era colchones, una se lavaba bien práctica que lavado, utilizaba ya la gente. trabajo. Había unas mujeres- Después hacías con los colchones. Había unas mujeres- El colchón de lana no era cualquiera, Ah, en aquel tiempo. Había unas mujeres viejas que se dedicaban a hilar. Hilarla. A hilar la lana. Ujú. La hilaban, la Y cogían hacían en bulto, calcetines. primero las Tu carmen. vecina. Primero había que Yo vi que lavarla. hacían los Su vecina calcetines. esta de ahí, con la rueca ahí colgada, me acuerdo yo de estar Ah, ahí sí, la sentada siempre. tía Visitación. Sí, tía Bueno, Visitación. muchas había, muchas mujeres. mucho trabajo daba eso, Sí. me imagino, ¿no? Sí, De trabajar cuando mucha se- paciencia. por las noches, Mucho, por mucho. las Y noches para en los tiene que tener veranos. mucha paciencia. Pero la gente por las noches, pues se dedicaba. En los veranos venían ¿Y cuántos aquellas estaban mujeres por el hilando, jardín? Que no todo había hilando. luz. Y los jerseys eran Con un candil. o del color de la lana o los tenían de un color morado casi siempre. Sí. Color morado, ¿verdad? ¿Y Es qué? que- Y había cuando- otros que mezclaban cuando un llegaban con hilo de lana con blanco el y candil. otro negro. No es que había ovejas negras. Y luego salían jaspeados. Ujú. Ajá. ¿Y cómo, la que era teñida, cómo la teñían, esa lana? ¿Qué utilizaban? Tinte. Con Se- tintes se esos compraba. Se Sí, compraban, sí. tintes que compraban. Sí. Y antes yo me No, sí, acuerdo se cuando, tenían casi la cuando mayoría. se moría, por ejemplo, un familiar y querías ponerte un traje y tenías a lo mejor un De luto, pero como que el no jersey que tiene usted puesto y hoy se lo querían poner negro, había tintes y los teñías. A las sayas, normalmente cuando eran de lino y todo, se usaban una cosa que se llamaba caparrosa verde o caparrosa azul. Sí, porque Usaban tu padre tendría Claro, todavía yo esas es que me cosas, acuerdo, sí, sobre por todo eso. para Sí. donde se vendía últimamente todo eso era papayo y Papayo, peñaparda. sí. Sí. Pero Sí, hasta sí. tía Gora me acuerdo yo de esa mujer. Yo venía me aquí acuerdo a mucho de Barcelona. teñir la ropa de cuando se moría cualquiera. Uy, Tía Gora murió hace Claro. un año una mujer que se llamaba Tía Gora, 110 años, en Peñaparda. 110. Y murió hace poco. 110. Esa mujer venía por Navafrías. Sí. Ay, aquella que... ¿Te acuerdas de aquella que estuvo con el ti Sí. Piqué? Con el, Y que con con el ti Perico. Perico, sí. Aquella también murió ya de bien vieja, yo creo. Muy mayores. Y volviendo al tema de los animales, antes hablamos de la vaca, la oveja, la cabra y de los cerdos. ¿Había algún nombre para cuando el porquero los llevaba todos juntos? Ahí va el porquero, no sé, con una piara, con una... ¿no? Una porcada. Una porcada. Los gorrinitos, ¿verdad? No era porcada. Los juntaban ahí a la orilla del pueblo y iba con ellos para ahí, para la Cruz del Rayo, solía ir mucho. no, yo del porquero no me acuerdo. Y Yo cuando sí me eran, acuerdo. cuando Yo eran mucho crías que- pequeñitas, ¿cómo los llamaban? A la cría del cerdo. La cría de cerdo, gorrinos. Los gorrinín. Hubo un hombre de aquí que tenía 9 o 10 años y lo llevaron a... ¿Sabes quién es? El tío Marcelo. El tío Marcelo Chivita lo llevaron, Sí. eso me lo contaba él. Fíjate, he tenido unos oídos muy abiertos de Zagal para esas cosas. Y que fue a servir para ir para Extremadura. Ah, sí. Y entonces aquí los guarros son unos pájaros, grandes cuervos, son los cuervos, Ah, aquí sí, se llaman sí. guarros. Guarros. Toda la vida en Navafrías. Y él se fue a Extremadura y le dice el dueño de la finca, vete a echar aquellos guarros para acá. Claro, dice que él salió, venga a mirar por ¿Dónde están los vecinas, guarros? por los sitios, a ver Y eran a los cerdos. dónde están los guarros y que no venían No, para eso acá. les llaman para ir los guarros. Claro, y él no sabía qué hacer, porque los guarros para él eran los pájaros. No los marranos, Claro, claro. y hasta que me dijo el hombre que los guarros eran los marranos, y dice, me cago en la madre.